Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo los trata la vida? Bien, pero buenas. Em, Voy a iniciar de una vez mientras se van conectando, porque a las 2 necesito atender una cosa por un tiempo ahí. Entonces mi idea es em, que durante ese lapso avancen resolviendo un problema. Entonces voy a iniciar de una vez con la parte de la teoría. Igual que la semana pasada, están conectados pocos, ¿verdad? Yo subo la clase y todo, pero sí espero que en la medida de lo posible se conecten, ¿verdad? Y bueno, no sé, yo sé que hay casos, ¿verdad? Algunas veces, no sé si es el caso, que tal vez hay conexiones no muy estables y prefieren verlo como en diferido. Por mí está bien, pero en la medida en la que sea lo posible, pues es mejor conectarnos, eh, pues todos juntos, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poquito de fermentaciones hoy. Están viendo la presentación en pantalla completa, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Bueno, lo primero es, como ustedes recordarán también de bioquímica, tenemos parte del metabolismo está caracterizado por el catabolismo, que es básicamente romper moléculas para obtener energía, ¿verdad? Y tenemos la parte del anabolismo, que es más bien tomar energía de fuentes de carbono para sintetizar algunos elementos, ¿verdad? Tenemos, bueno, productos de reacciones catabólicas. Hay algunos productos de desecho que a menudo son lo que se desea en la fermentación, ¿verdad? No siempre, algunas veces se pueden desear moléculas un poco más complejas que sean producto de reacciones del anabolismo, ¿verdad? Tenemos también, ustedes recordarán, bueno, en términos generales, hay organismos que obtienen la energía de la luz, ¿verdad? Que son fotoautótrofos o fotolitoautótrofos, ¿verdad? Que nos generan compuestos orgánicos, ¿verdad? Y tanto los heterótrofos como los mismos autótrofos consumen ese tipo de compuestos, ¿verdad? Generando comúnmente CO2. Y bueno, también hay algunos organismos que pueden utilizar fuentes de energía química, alguna otra fuente de energía química, como por ejemplo, pues no es tan común, pero hay algunos que metabolizan compuestos de azufre o algún otro tipo de compuesto. Luego también hablamos de rutas anfibólicas, en las cuales tenemos tanto procesos anabólicos como catabólicos, ¿verdad? Y las, eh, las reacciones en estos ciclos le llamamos reacciones anapleróticas. Tenemos que en términos de los microorganismos, hay organismos que trabajan en rangos de pH característicos, ¿verdad? Por ejemplo, pues encontraremos muchos hacia pH neutro, ¿verdad? Que son, digamos, neutrófilos, pseudomonas, ¿verdad? El pH un poco más alcalino, podemos encontrar algunos hongos, ¿verdad? Bacterias nitrificantes y este tipo de cosas. Y eventualmente también podremos tener algunos organismos ya más alcalófilos, ¿verdad? Que ya trabajan en pHs bien elevados, ¿verdad?
por ejemplo, algunas de las que están acá. ¿Verdad? Por supuesto, de una bacteria que metaboliza algo como la urea debe ser capaz de sobrevivir en un pH relativamente alcalino. Tenemos también organismos más bien acidófilos, ¿verdad? Que trabajan en pHs muy bajos. Y tenemos algunos intermedios, ¿verdad? Como lactobacillus, como Cetobacter. Y de hecho, por ejemplo, en nuestro metabolismo, una de las primeras barreras que existen para controlar el crecimiento de organismos del exterior es el pH ácido del estómago, ¿verdad? Por eso muchos lactobacillus que se consideran probióticos, ¿verdad? Más bien bacterias buenas, son las que logran crecer y nos ayudan a metabolizar, ¿verdad? Y muchas otras que son patógenas no logran crecer a un pH ácido, ¿verdad? Que no es tan ácido, pues es decir, hay todavía otros organismos que viven en pH mucho más ácidos. Y es interesante también, porque por supuesto, las características de los sustratos y los productos que se puedan obtener va a depender también, digamos, si el organismo huésped es capaz de sobrevivir a esos rangos de pH, ¿verdad? Ocurre, por ejemplo, que un organismo puede producir mucho ácido de una manera rápida, de manera de que lo mate a él mismo, sin capacidad de producir, al menos en un fermentador, una cantidad importante, ¿verdad? Y tal vez, bueno, hay maneras de compensar esto a nivel de la instrumentación, como ya ahorita más adelante vamos a detallar. También hay, por supuesto, organismos dependientes de la temperatura, ¿verdad? Pensaríamos en organismos mesófilos que viven cerca del rango de temperatura ambiente, ¿verdad? De 20, 25, temperaturas tal vez no tan altas, 30. ¿Verdad? Bacterias muy comunes como E. coli, ¿verdad? Pseudomonas, estafilococos. Hay algunos organismos que se llaman psicrófilos. Es una cosa no tan común, ¿verdad? Organismos que crecen a baja temperatura. Usualmente su metabolismo es lento, ¿verdad? Porque a temperatura baja, pues todo está ahí como un poco reducido, digamos, la cinética de todo está como un poco reducida, ¿verdad? Ustedes saben, la temperatura tiene que ver con la energía cinética de las partículas, ¿verdad? Al tener una temperatura baja, el metabolismo tiende a ser lento. Pero esto a su vez tiene algunas ventajas. Digamos que uno trabaja con algo que es sensible a contaminación a temperatura ambiente, pero tal vez no es muy sensible a contaminación a baja temperatura. Qué sé yo, algún derivado cárnico, cosas de ese tipo. O por el contrario, algunos productos tendan a volatilizarse o a descomponerse con la temperatura o alguno de los componentes. Entonces tal vez nos interesa mantenerla a baja temperatura. Tenemos organismos termófilos. ¿Verdad? Organismos termófilos son organismos que les gusta el calorcito más bien. Están pues ahí repartidos, ¿verdad? Aquí hay algunos ejemplos. Bacillus Stenotermophilus, ¿verdad? Hay varios tipos de organismos. Hay termófilos extremos, termófilos sería como muy extremos, ¿verdad? Organismos que llegan a vivir ya mucho más de 60, 70 grados, 80, ¿verdad? Incluso alrededor de los 100 grados, ya eso es una cosa típica. Pero bueno, ustedes saben, por ejemplo, las polimerasas que se utilizan para la técnica de PCR, se obtuvieron de fuentes termales, ¿verdad? De geysers. Y es parte de la razón por la cual tienen una
temperatura de actividad muy alta, y esta temperatura permite que podamos controlar la técnica del PCR, utilizando precisamente, ¿cómo se llama? Estos cambios de temperatura. Ok. En cuanto a la parte de la nutrición, por supuesto, tenemos grupos compuestos, ¿verdad? Compuestos de elementos de químicos, ¿verdad? De compuestos producidos por otros organismos o de compuestos orgánicos. Así, haciendo como una generalización, ¿verdad? Hablamos de algunos protozoos, hongos, bacterias no fotosintéticas. Podemos hablar también de los que obtienen energía de compuestos químicos, perdón, de compuestos inorgánicos, de compuestos químicos en general, y que producen su propia energía, ¿verdad? Hay bacterias, por ejemplo, que oxidan el azufre, hidrógeno, los nitritos, nitratos, ¿verdad? Bacterias que crecen en ambientes de hierro. Podemos hablar también de grupos, por ejemplo, de fotótrofos, ¿verdad? Que utilizan la luz, producen su propia energía y también utilizan algún tipo de compuestos inorgánicos, algunas algas, bacterias púrpuras y bacterias verdes de azufre, cianobacterias. Podríamos hablar de algunos que son fotótrofos, ¿verdad? Que se consumen luz, organótrofos y heterótrofos, es decir, que no tienen metabolismo fotosintético, pero se alimentan, o sea, obtienen energía a partir de la luz, como bacterias púrpuras o bacterias verdes no sulfúricas. Podríamos hablar también un poco de la respiración. La respiración, bueno, normalmente, cuando hablamos de respiración, hablamos de procesos aeróbicos, ¿verdad? En los cuales, recuerden ustedes de la bioquímica, el oxígeno termina siendo el aceptor de los electrones, pero podríamos también hablar como análogamente de respiraciones anaeróbicas, en las cuales, si cabe el término respiración, ¿verdad? Pero es como una analogía en el cual hay electrones que en lugar de ganarlos la molécula de aire, las ganan otros tipos de aceptores, ¿verdad? Que pueden ser desde moléculas orgánicas hasta algunas moléculas inorgánicas, ¿verdad? En el caso de las moléculas orgánicas, pues hablamos de una fermentación, en el cual hay una transformación de un compuesto orgánico a otro, ¿verdad? En el caso de compuestos de este tipo, ¿verdad? Nitrito, sulfato, CO2, fumarato, hablamos de un tipo de respiración anaeróbica. Y también tenemos algunos casos en los que los electrones provienen de compuestos inorgánicos, ¿verdad? Y estos son los casos que son un poco raros, pero los hay, que obtienen energía de esos compuestos inorgánicos y eventualmente las pueden entregar al oxígeno o al sulfato, al nitrito, ¿verdad? Ese tipo de metabolismo también existe. Esto es un poco también, pues, el resumen, ¿verdad? Tenemos diferentes receptores de electrones, diferentes productos que se generan, ¿verdad? Y algunos ejemplos de microorganismos que hacen estos cambios. ¿Verdad? En algunos casos requerimos que sean condiciones aeróbicas o condiciones anaeróbicas, ¿verdad? Por ejemplo, como una cianobacteria, ¿verdad? En condiciones aeróbicas con luz, CO2, nitrógeno, un microorganismo como rhodospirilla, más bien condiciones, perdón, en la cianobacteria condición anaeróbica, esta condición aeróbica, luz, hidrógeno, ácidos orgánicos, ¿verdad? Algunos de nitrógeno, ¿verdad? Por supuesto, fuente de nitrógeno, fuente de oxígeno. Estas bacterias que utilizan azufre, pues por supuesto algunas de las fuentes de azufre.
bacterias metanogénicas, ¿verdad? Que producen metano, pues necesitan condiciones anaeróbicas, hidrógeno. Y así, bueno, hay muchas que requieren diferentes fuentes, ya sea de nitrógeno en particular, ¿verdad? Fuentes de un sustrato orgánico, fuente de carbono, ¿verdad? Puede ser ácidos orgánicos, pueden ser carbohidratos como almidón, glucosa. Algunas requieren compuestos nitrogenados complejos como el extracto de levadura, pHs específicos, ¿verdad? Un poco más o menos lo que hablábamos. Fuentes también de proteína o de otro tipo de fuente de nitrógeno, ¿verdad? Entonces, para crecer requerimos, ¿verdad? Presencia u ausencia de oxígeno, energía, nutrientes, temperatura óptima y pH óptimo. Entonces, respecto a la presencia del oxígeno, hay algunos mecanismos enzimáticos que regulan qué tan sensible puede ser un microorganismo a la presencia del oxígeno, ¿verdad? Por ejemplo, aquí habla de que la sensibilidad se ha asociado con la carencia de la enzima superóxido dismutasa, que lo que hace es descomponer los radicales libres. Aunque también hay en los microorganismos anaeróbicos hay muchas rutas metabólicas que son particularmente anaeróbicas, es decir, enzimas que en la presencia de aire sencillamente no funcionan. De hecho, si uno intenta expresar una ruta metabólica de este tipo, o sea, que son sensibles al aire, y un microorganismo aeróbico no va a funcionar. No son todas, pero hay algunas rutas que tienen esta particularidad también. Hay, bueno, ustedes saben, algunos que son anaeróbicos facultativos, ¿verdad? Que sencillamente, pues, si tienen aire o no les importa. Tal vez la tasa de crecimiento sea diferente o la ruta metabólica principal sea diferente, pero pueden hacer tanto metabolismo aeróbico como anaeróbico. Hay algunas que son anaeróbicos estrictos, cual quiere decir que el aire sencillamente los mata. Puede ser que sus principales rutas metabólicas estén inhibidas o que sencillamente pues, la formación de radicales sea muy tóxico y termine por destruir las células, ¿verdad? Y hay algunos que son anaeróbicos más o menos estrictos, pero son aerotolerantes, es decir, el aire los mata, pero si hay un poquito de aire, pues ahí pueden vivir, ¿verdad? No tienen tanto problema. Ok. Entonces, si por ejemplo yo hiciese un medio de cultivo en el cual en la parte de arriba tal vez hay una cierta, digamos, ¿cómo les digo? Si yo preparo un medio, digamos, sólido o semisólido, ¿verdad? Que son como los medios de agar, pero no con tanto agar, ¿verdad? Que tienen tal vez en la parte de arriba mucho más aire que en la parte interna, ¿verdad? Y tal vez utilizo un tubo de estos que son que permiten como el paso del aire. Y yo tuviese un microorganismo que es aeróbio, yo observaría que obviamente en la parte en la cual existe, ¿cómo se llama? Perdón, mucho más aire, es en la parte donde el microorganismo va a crecer, ¿verdad? Y tal vez estos primeros que están en la parte superior van a consumir el aire, ¿verdad? El aire no logra penetrar hacia la parte más interna y por esa razón no hay crecimiento en esta zona. Si yo tuviese algunos que son anaerobios, ¿verdad? Es decir, anaerobios estrictos, es decir, que el aire los mata, pues si lograrían crecer,
en la zona totalmente opuesta a donde está la entrada de aire, ¿verdad? Y puede ser que en algunos casos ni siquiera esto, ¿verdad? Hay casos en los cuales el medio de cultivo hay que dejarlo en una atmósfera sin oxígeno, ¿verdad? Para que totalmente se desoxigene, ¿verdad? Porque si tiene aire, el aire mata las bacterias, ¿verdad? Podríamos tener casos en los cuales tenemos un aerobio facultativo. En este caso, pues evidentemente podría crecer tanto en la parte donde hay más aire como en la parte donde no lo hay. Por lo general, y sí, es como una regla casi que generalizada, el metabolismo aeróbico es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque, ustedes recordarán, cuando uno oxida totalmente los compuestos de carbono hasta CO2, obtiene mucho más energía de ellos. Y por esta razón, de estos organismos tienden a crecer muy rápido. Entonces, podrían poblar todo el medio, pero lo más seguro es que observaríamos un mayor crecimiento en la parte donde, donde hay aire, ¿verdad? Si tuviéramos algunos microaerófilos, es decir, que les gusta el aire, pero como en cantidades pequeñitas, ¿verdad? Tal vez los observaríamos en el medio, pero no directamente en la parte que está en contacto con el aire. Y si tuviéramos los que son aerotolerantes, pues, ¿verdad? Ellos crecerían más o menos repartidos. Es decir, ellos no les gusta mucho el aire, pero logran, o sea, no, por lo general el aire no es tan nocivo, es decir, tienen mecanismos enzimáticos que los defienden, ¿verdad? Del problema que les puede ocasionar la presencia de oxígeno. Cuando hablamos de medios de cultivo, tenemos usualmente macronutrientes, que son compuestos que se agregan en cantidades importantes, ¿verdad? Como por supuesto la fuente de carbono, podría ser, depende del organismo, monóxido de carbono, dióxido de carbono, podríamos tener carbohidratos, podríamos tener ácidos orgánicos, podríamos tener diversas moléculas orgánicas. Fuente de hidrógeno y fuente de oxígeno, ¿verdad? Podrían venir del agua, podrían venir de los compuestos orgánicos también. Hay una parte que es la parte del nitrógeno, que es importante, ¿verdad? El nitrógeno puede venir de compuestos inorgánicos, ¿verdad? Nitratos, nitritos, compuestos de amonio. Y algunas veces se utilizan para compuestos complejos, el extracto de levadura, ¿verdad? Que suele tener compuestos nitrogenados complejos, que a veces son necesarios para el crecimiento de algunos microorganismos, ¿verdad? Luego hablamos de algunos que son micronutrientes, que todavía los microorganismos lo necesitan en una cantidad importante, relativamente importante, ¿verdad? Como sales de fósforo, sales de potasio, sales de azufre, sales de magnesio. Podrían ser algunas veces sodio o algunas otras sales, ¿verdad? Que están agregadas en una cantidad relativamente grande, ¿verdad? Algunos microorganismos también requieren factores de crecimiento, como por ejemplo vitaminas o por ejemplo hormonas. Que de hecho algunas veces requieren un manejo especial a la hora de preparar, por ejemplo, una fermentación, porque muchas veces son termolábiles, ¿verdad? Muchas veces no es como que ustedes los pueden echar con todo el medio y meterlo a autoclavar, sino que muchas veces hay que agregarlas después, ¿verdad? Y tenemos también los elementos traza. Los elementos traza
son, ¿verdad?, metales que requiere, algunas veces requiere una cantidad pequeñita de, ¿verdad? Podemos estar hablando de partes por millón, de hierro, de cobalto, de cobre. Tal vez alguna enzima que utiliza el microorganismo tiene un centro metálico y esos elementos hay que proporcionárselos. Pero por lo general, las cantidades en las que están son muy, muy, muy pequeñas. Los precultivos, la manera de cultivar un microorganismo partiendo del stock. Muchas veces el stock, depende de lo que sea, puede ser un cultivo en criogenia, ¿verdad? Tenemos un congelador de -80 en el cual se guarda la bacteria, el hongo, lo que sea, en glicerol, por ejemplo, o también algunas veces se guardan en nitrógeno líquido. Hay otras veces, por ejemplo, que algunas bacterias que forman esporas, por ejemplo, se pueden hacer suspensiones de esporas que tal vez son estables en el agua y se pueden almacenar en una refrigeradora, por ejemplo. Bueno, usualmente, digamos, entonces hay un cultivo congelado que se activa poniéndolo en un medio de cultivo, que típicamente uno primero los hace crecer en una placa de Petri. Bueno, que está así como ramificado, parece ser una cosa así como un hongo, pero cuando tenemos, por ejemplo, bacterias, por lo general, si preparamos una placa de Petri completa y observamos crecer algunas colonias, queremos, digamos, estar seguros de que no estamos tomando un medio contaminado, ¿verdad? Entonces, el tener una colonia pura para hacer el inóculo es una cosa que es importante, ¿verdad? Entonces, usualmente, digamos, si uno toma una colonia o algo pequeñito, se cultiva en un tubo pequeño, en medio. Y ese tubo se comienza a pasar a uno más grande y a uno más grande y a uno más grande. Usualmente entre el 5 y el 10%, ¿verdad? Es más común, digamos, el 5%. ¿Verdad? Es decir, si yo, por ejemplo, cultive, no sé, 5 mililitros, con ese puedo cultivar 100, ¿verdad? Y así sucesivamente, hasta tener el 5% del volumen de trabajo. Y ahí pues ya puedo tener mi medio de fermentación listo y nada más le agrego el inóculo. Normalmente el precultivo se hace, o sea, no necesariamente se hace en el medio de fermentación, muy a menudo se hace en un medio que se le llama un medio rico, ¿verdad? Que es un medio que tiene muchos más nutrientes, como para que el microorganismo crezca rápido y feliz, ¿verdad? Total, eso no representa una cantidad tan grande como el medio de fermentación, ¿verdad? Y ya en el medio de fermentación, si se utiliza un medio en el cual se han optimizado pues costos, ¿verdad? Hay ¿cómo se llama? Perdón, un sustrato relativamente económico, tan económico como sea posible para que crezca bien, ¿verdad? Y que se hayan optimizado las condiciones de crecimiento para gastar el mínimo posible. ¿Verdad? En términos de fermentaciones industriales, tenemos fermentaciones en batch, ¿verdad? En tandas o lotes. De ahí es digámoslo así, como una botella o un bioreactor al cual no se le agrega nada. Es decir, todo está desde el inicio. El microorganismo va creciendo hasta que ya obtuvo la concentración de producto que quería o ya se muere el microorganismo y pues en ese momento se para el lote, se saca todo y se purifica, ¿verdad?
tenemos algunas fermentaciones que serían del tipo feed batch, como un lote con alimentación, una cosa así. ¿Cuál es la idea? Pasa algunas veces, por ejemplo, un caso que recuerdo es el de, recuerdo un compañero que hacía unas fermentaciones para obtener compuesto, un ácido orgánico, la verdad es que no recuerdo exactamente cuál era. Pero el microorganismo tenía la posibilidad de producir concentraciones muy altas, lo cual es deseado, ¿verdad? Porque uno no desea tener un montón de agua por varias razones, ¿verdad? Porque es más caro purificar y porque además implica más costos, implica contaminar más. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando uno comienza a hacer una fermentación, digamos, y comienza a agregar azúcar, digamos que yo hago una, no sé, a 20 gramos por litro de azúcar y hago otra a 40 gramos por litro de azúcar y hago otra a 60 gramos por litro de azúcar. Normalmente yo voy a ir viendo que conforme le agrego una mayor concentración de azúcar, el microorganismo va a comenzar a crecer mucho más. ¿Por qué? Porque tiene muchos más nutrientes, ¿verdad? Entonces él está feliz, él ve que hay comida y crece mucho más rápido. Pero si sigo aumentando la concentración y la concentración, puede que llegue algún momento, no sé, estoy llegando a 100 gramos por litro, 120 gramos por litro, que más bien pase lo contrario. Conforme más azúcar le agrego, más lento crece. ¿Y por qué? Porque ya ahí hay un efecto osmótico, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han oído, a menudo se habla que, por ejemplo, la miel, la gente dice que la miel es un alimento que nunca se vence, ¿verdad? Yo no sé qué tan correcto sea el término, pero hay gente que dice eso, como que nunca expira. Que se han encontrado, por ejemplo, frascos con miel antiguos o depósitos de miel en algunos lugares antiguos, ¿verdad? Y que la miel prácticamente se conserva, porque tiene una cantidad de azúcar tan alta que sencillamente nada logra crecer ahí. Y a veces tiende a pasar lo mismo también con jaleas, con algún tipo de productos. Por ejemplo, si ustedes hacen, no sé, una conserva de frutas, muchas veces el hecho de que esas conservas se puedan guardar en largo plazo es porque tienen una cantidad de azúcar muy alta. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tal vez un microorganismo tendría la capacidad de transformar 200 gramos por litro de azúcar en el producto, pero tal vez no puede crecer en 200 gramos por litro de azúcar, o sea, es una concentración muy alta. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se inicia con un volumen más bajo y con una concentración a la cual él sí pueda crecer, ¿verdad? No sé, digamos 100 gramos por litro, y se prepara, digamos, una botella con sustrato sumamente concentrado, digamos 50%, azúcar 50%, por decir algo. Entonces, conforme el microorganismo comienza a crecer y comienza a consumir el azúcar que ya está dentro del reactor, la concentración, por supuesto, comienza a bajar. Entonces le agregamos más, ¿verdad? De ese que está súper concentrado. ¿Hasta qué? Hasta llegar al volumen final en el cual hubiese sido como si yo desde el principio le hubiese puesto esos 200 miligramos por litro, pero la concentración nunca fue tan alta. Entonces el microorganismo logró crecer y logró transformarme esa alta cantidad de sustrato en producto, ¿verdad? Entonces más o menos esa es como la idea del feedback. Y ahí sí me captan la idea, más o menos. Díganme. Sí, profe.
Sí, digamos, yo siento que sí, profe, en general, por lo menos, habría que verlo más como específico. Imagínense, o por ejemplo, algo que utilice como sustrato ácido láctico. ¿Verdad? Estamos transformando, no sé, ácido láctico en eh, etanol, por decir algo. Entonces, el organismo este que consume el ácido láctico, tal vez si yo le pongo todo el ácido láctico desde el inicio, el pH tal vez es demasiado bajo. Y a lo mejor, si lo controlo a puro buffer o a puro hidróxido, ¿verdad? Tal vez puro lactato, eh, tal vez tampoco, o sea, tampoco, ¿verdad? Está en la forma en la que el organismo lo consume, entonces, tal vez el crecimiento no es bueno. Entonces, una opción puede ser esa. Eh, Se le pone una concentración mucho más baja, en la cual él puede ir creciendo, puede ir transformándolo en etanol, ¿verdad? Y conforme se va consumiendo el ácido láctico, entonces yo le agrego más, ¿verdad? Y ese que le estoy agregando sí está muy concentrado, ¿verdad? Siendo ácido láctico puede estar 85%. Pero por supuesto, le voy agregando de a poquitos, ¿verdad? Y se va revolviendo. Lo que voy haciendo es como manteniendo la concentración. Y está también el tipo continuo. El tipo continuo, yo tengo pues una alimentación y una salida. Por supuesto, el volumen de la alimentación es igual al volumen de la salida. En ese caso, pues yo también hago un setup que usualmente dura por un tiempo largo. Digamos, uno pensaría que cuando se escucha la palabra continuo, uno diría, bueno, pues como que dura por siempre, ¿verdad? Pero no necesariamente, especialmente cuando hay microorganismos involucrados. A veces es bueno pues parar para revisar, limpiar, hacer un nuevo setup. Pero, ¿cómo se llama? Nos permite, o sea, nos permite trabajar por un tiempo largo. Digamos, tal vez yo, o sea, la entrada y la salida uno esperaría que tengan más o menos, o sea, que tengan el mismo flujo, realmente. O sea, si no sé, si yo estoy bombeando hacia dentro del reactor, un flujo determinado, ¿verdad? Tantos litros por hora, el flujo de salida es exactamente el mismo. Pero la composición no es la misma. Digamos, en el flujo de entrada, pues yo puedo estar agregando el sustrato, digamos que sea puro sustrato de carbono, ¿verdad? Una concentración X de glucosa que caerá, se revolverá y lo que me va a salir es a la concentración que esté revuelta en el tanque. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el microorganismo ha crecido y lleva algún rato corriendo, la velocidad a la que se transforma el sustrato que yo le estoy agregando se convierte en estacionaria, ¿verdad? Semejante como a lo que pasa en un reactor químico. Entonces, sencillamente obtengo el producto a una determinada concentración, ¿verdad? Lo obtengo de manera constante. Ventajas, pues que uno, por ejemplo, puede operar, no sé, el tiempo que está diseñado, 2 meses, 3 meses, 4 meses, el reactor, habiendo esterilizado todo una sola vez, por ejemplo. Desventajas, que, por ejemplo, si yo estoy produciendo algo que es medio tóxico, digamos etanol, ¿verdad? Ustedes saben que el etanol en las fermentaciones batch, cuando llega a una concentración como del 15%, ya la levadura se muere por la misma concentración del etanol. Entonces yo no podría obtenerla a esa concentración en un fermentador continuo. ¿Por qué? Porque si llega a alcanzar esa concentración, el reactor se me muere. Y entonces lo que me va a seguir saliendo es el mismo sustrato tal cual como entra, ¿verdad? Entonces, para mantener un reactor continuo, yo necesitaría producir, digamos, menos que eso. Qué sé yo, si la bacteria vive a 10 gramos por litro, perdón, a 10% de etanol y todavía está activa y produce,
Entonces podría tenerlo, digamos, a 10, pero sí, pero no a 15, ¿verdad? Porque ya ahí ya se me muere, por ejemplo. Este problema ahorita se los dejo porque voy a tener que desconectarme en un ratito, ¿verdad? Este problema se los voy a explicar. ¿Cómo se llama? Habla sobre la transformación de glucosa en levadura, ¿verdad? Cuando usamos, por ejemplo, para la producción de la levadura nos interesa la producción de la biomasa como tal. Entonces dice acá, bueno, si queremos producir una concentración final de 50 gramos por litro en un reactor de este tipo, ¿cuál sería la concentración y la cantidad de glucosa que habría que proporcionarle? ¿Y cuál sería el rendimiento? Digamos, sobre todo, bueno, este primero, este segundo no es tan importante, pero el rendimiento es, digamos, gramos de producto entre gramos de glucosa, ¿verdad? O entre gramos del sustrato de carbono que estamos utilizando, ¿verdad? Por lo menos el que es en términos del sustrato, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería? Entonces, desde ahorita se los dejo para que lo vayan haciendo. Y aquí hay otro en el cual se determinan los coeficientes estequiométricos. Pero bueno, lo que les decía, respecto a las curvas de crecimiento, y esto es lo que yo quisiera que pudiéramos hacer con las fermentaciones esas que ustedes están haciendo en la casa, ¿verdad? Que ahí me mandaron unas fotos geniales sobre ya un intento del espectrofotómetro en una caja de zapatos, ¿verdad? Se ve bastante bien. Y por ahí nos enviaron unas fotos también de unas fermentaciones en las cuales también el cambio de color en las fotos es más que evidente. Habría que ver si la cuantificación funciona. Las curvas de crecimiento, básicamente, uno tiene una fase de latencia que es, por ejemplo, cuando uno monta la fermentación, durante el primer momento uno, ¿verdad? Pasa un tiempo en el que parece que nada pasa, porque la levadura pues no está hidratada, viene en un estado como dormido, ¿verdad? Mucho tiempo de estar guardada ahí, entonces necesita hidratarse, activar su maquinaria, ¿verdad? Sentirse que está en un medio en el cual puede producir. Y después de eso, ya cuando ella ve que tiene nutrientes y todo, comienza aceleradamente a producir en la fase exponencial o fase log, ¿verdad? Hasta que normalmente ya los nutrientes en el medio comienzan a escasear o, por ejemplo, si producimos algo que le genere toxicidad, un ácido, un alcohol, ¿verdad? Un compuesto orgánico, y esto se comienza a acumular, pues también, entonces ellos comienzan a disminuir su ritmo por la presencia de estos compuestos o por la ausencia de nutrientes, hasta llegar a una fase estacionaria. De ahí pueden estar algunas horas, hasta que finalmente ya comienzan a morir. Y cuando comienzan a morir, por ejemplo, lo que me enseñaban algunos ahora temprano de las fotos de las fermentaciones que hicieron, que hay un momento en el cual ya se ve que toda la biomasa que estaba en suspensión comienza a caerse hacia el fondo, ¿verdad? Ya esa es la fase de muerte, donde, o sea, ya pues alcanzó su estado óptimo, se mantuvo ahí un tiempo y ya comienzan a caer. Pero yo tengo una pregunta sobre esa parte de muerte. Ajá. Bueno, digamos, por lo menos en levadura normal, cuando está en la producción de alcohol, se supone que por lo menos hay cierta porción de la levadura que uno se supone que puede rescatar. Digamos, como que la biomasa no está muerta en sí, sino lo que hace es como que cesa su funcionamiento, ¿ah? Por lo menos en este caso sería la levadura. Y que se supone que uno puede analizarla para ver cuál es su viabilidad para, digamos, poder usar esa misma levadura en otra fermentación. Como digamos, lo que usan como tipo masa madre, que es como una fermentación general de levadura y
y harina, pero esas lo usan como para iniciar una fermentación secundaria ya como para hacer el pan. Lo que pasa es que perdón, en este caso del pan es un poco diferente, porque el problema de la fermentación alcohólica es que como hay una concentración alta de alcohol, sí mata mucha de la levadura, ¿verdad? No es lo mismo en el pan, que básicamente lo que se fermenta es ¿cómo se llama? El almidón, ¿verdad? Y lo que produce es CO2, un proceso aeróbico, ¿verdad? Que es lo que se utiliza para inflar. Ahora, sí puede ser que en la fase de muerte no toda se muera y que una parte sea rescatable. Pero posiblemente si yo quisiera tener como un cultivo madre en la parte más activa, no quisiera tomar la biomasa de acá, tal vez la quisiera tomar por este lado, ¿verdad? Por el lado en el que está creciendo exponencialmente. Si yo tomo un poquito de esta parte y lo recultivo, posiblemente se crezca muchísimo más rápido, ¿verdad? Entonces, sí es posible que la parte, que parte de lo que esté todavía en la fase final sea capaz o sea, no esté toda muerta, es una parte se puede rescatar y se puede utilizar, pero definitivamente no está en su fase más activa, ¿verdad? Mucha de ella ya va a estar muerta. O sea, si yo comparo la cantidad de biomasa que necesito en fase exponencial con la cantidad de biomasa que necesito en fase de muerte, pues de fase exponencial voy a necesitar muchísimo menos para obtener, digamos, un valor cinético de crecimiento, una cinética de crecimiento parecida. Entonces, esto depende mucho de lo que uno quiere hacer, ¿verdad? Porque si el objetivo de uno, por ejemplo, lo que les decía del precultivo, ¿verdad? Si yo estoy fabricando un precultivo, posiblemente yo no lo voy a dejar llegar hasta el final, ¿verdad? Sino que cuando él está creciendo exponencialmente, yo lo voy a utilizar para hacer el siguiente cultivo. Si a mí lo que me interesa es la biomasa como tal, por ejemplo, ahora la biomasa de levadura, mucha gente lo usa como alimento, porque ustedes saben, bueno, muchas personas que no consumen proteína animal tienen alguna deficiencia de nitrógeno y la levadura les proporciona nitrógeno, ¿verdad? Entonces, en ese caso, lo que busco es optimizar la producción de la levadura, no tanto si está viva o está muerta. Esa parte, digamos, que no me interesaría tanto, ¿verdad? Entonces, siempre depende un poco como de eso, de qué es lo que uno quiere hacer. No sé si más o menos queda claro. No, sí, profe, sí, sí, digamos, cuando son concentraciones ya muy altas de alcohol, sí se espera como que la muerte sea como lo más común, digamos, en ese tipo de microorganismos. Exacto. Eso no quiere decir que no se pueda recuperar alguna parte, pero posiblemente de esa parte, una buena parte ya esté muerta, digámoslo así, de la levadura. Ok. Les decía que la cinética la podemos estudiar. Realmente estos son unos sistemas diferenciales, ¿verdad? Hay una tasa de crecimiento máximo. Hay un modelo que es sencillamente de crecimiento exponencial. Si yo analizo, por ejemplo, una etapa temprana del crecimiento, posiblemente pueda ajustarlo a un crecimiento exponencial, ¿verdad? Pero sí existe, por ejemplo, limitación de nutrientes, existe, ¿verdad? O como en el caso, por ejemplo, del alcohol, que hay un producto tóxico que las hace ir llegando a una fase estacionaria, ¿verdad? Posiblemente no se me ajuste a este tipo de modelo. Hay otros modelos como por ejemplo el modelo logístico, ¿verdad? Que también nace de una ecuación diferencial en la cual hay un valor K que le llaman el carrying capacity, como la capacidad de carga del sistema, ¿verdad? Que de hecho también esta ecuación se utiliza, por ejemplo, para estudiar ecosistemas. En los ecosistemas algunas veces los organismos comienzan a crecer hasta que ya los recursos comienzan a escasear, ¿verdad? Pero en el caso de las bacterias
ocurre lo mismo pues en un fermentador o en una placa Petri. El modelo exponencial también se le llama modelo de Malthus, ¿verdad? Tenemos un número de individuos, ¿verdad? A un determinado tiempo, que depende pues del número original de individuos, que esto pues tiene que ver con el inóculo, por supuesto. Una tasa de crecimiento, que es algo pues propio del organismo y que tiene que ver con cuántos crecen respecto a, ¿verdad? ¿Cuál es la tasa de mortalidad versus la tasa de natalidad? Y por supuesto el paso del tiempo. El modelo logístico, ya resolviendo la ecuación diferencial, que esa parte pues no nos interesa mucho resolverla acá, ¿verdad? Tenemos también una cantidad de organismos con respecto al tiempo. Tenemos una pues constante de integración, ¿verdad? Tenemos el coeficiente también de crecimiento y tenemos el factor del tiempo, ¿verdad? Y hay muchos modelos, muchos modelos. Entonces yo les decía que si en el proyecto logramos obtener números bonitos, a mí me gustaría incorporarle o tratar de ajustarlos, los valores que ustedes obtengan a uno de estos modelos, a logístico posiblemente. Y en esa parte pues ya yo les ayudaría a verlo con un poco más de calma. Ok, faltan 5 para las 2. Bueno, lo que les decía es que, vamos a ver.